video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenas tardes, estimados estudiantes, desde la preparatoria número 5. Soy el maestro Pedro Omar Hernández Vicente y el día de hoy vamos a iniciar un nuevo curso que para nosotros es muy importante dentro de las ciencias experimentales. Vamos a empezar con la química inorgánica. El tema que vamos a ver hoy, composición del átomo. Dentro del objetivo que nosotros encontramos en esta unidad número 2 es que podamos identificar cuál es la estructura que tiene el átomo para poder conocer a la materia y poder entender algunos fenómenos que están en este mismo sentido. Vamos a empezar diciendo que el átomo, desde hace muchos años empezaron a buscar y a intentar entender cómo es la composición de esta parte fundamental de la materia. Empezaron a escudriñar, empezaron a preguntarse de qué están constituidas las cosas y encontraban en esas preguntas respuestas muy ambiguas, ¿sí? Porque de repente podían ver la composición de la Tierra. ¿La Tierra de qué está compuesta? ¿Cuál será la base de la Tierra? Por otro lado, veían a lo mejor un lapicero, un lápiz, el color de las plantas, de las hojas. No era difícil entender o suponer que la composición de la materia puede ser muy variable o puede ser muy parecida. De repente nos resulta un poquito complicado poder plasmar una idea, dibujar algo, algo que pueda tener coherencia. Si yo les preguntara a ustedes, dibújenme por favor un átomo de oxígeno en una molécula de agua, ¿cuál sería la representación que ustedes harían? Quiero que me hagan un átomo de cobre, ¿sí? En una representación a lo mejor de un artículo sencillo como una llave, una aleación. ¿Cómo se imaginan ustedes que es un átomo de cobre? ¿Cómo se imaginan ustedes que es un átomo de cloro en ese recipiente comercial que nosotros utilizamos para poder sanitizar nuestros espacios? De repente nos puede resultar un tanto complicado poder plasmar nuestras ideas. Y esa parte de que pueda ser complicado, ¿qué creen que pues surgió desde hace mucho tiempo? Antes de empezar a hablar de los acontecimientos históricos de cómo el átomo ha ido evolucionando en cuanto a la representación que conocemos, es importante mencionarles que de una simple manera, el átomo tiene algo que se conocen como partículas subatómicas. Es decir, existen cargas negativas, cargas positivas, cargas neutras. Y a estas cargas las conocemos como protones, como electrones, como neutrones. Lo que es una realidad es que la suma de los protones y los neutrones nos dan por efecto el número másico de los átomos que nosotros tenemos acomodados en una tabla periódica que son 118. Parte importante de la evolución del concepto y la estructuración del átomo data ya de muchos años atrás. Vamos a empezar hablando con al que se le considera como el fundador de la escuela atomista, Demócrito. Esta persona, fíjense que fue de los iniciadores en intentar entender, intentar conocer cómo es que el átomo integra las cosas. Parecía simple, pero a la vez complejo, ¿sí? Tengo a mi alcance, por ejemplo, tengo un cable. ¿Cómo están los átomos acomodados en este cable? ¿Cómo está el cobre dentro de este cable, que es el conductor de electricidad acomodados? ¿Sí? Tengo un recipiente a base de plástico, PET. ¿Cómo están los átomos acomodados aquí? Entonces, esa parte sí tiene pues un sentido de repente ambiguo para poderlo entender. Pero fíjense que Demócrito, él pensaba que
la composición de cada una de las cosas que tenemos en el medio ambiente eran iguales entre sí, pero diferentes con los otros. Estas ideas que Demócrito tuvo, que a él le surgieron, pues parte de estas son bases de lo que hoy conocemos ya de una forma más estructurada. Años más tarde llegó Dalton. Fíjense que él postuló la teoría atómica de Dalton en 4 postulados. Postulados que, como les repito, al día de hoy siguen siendo bases de lo que conocemos en la ciencia química. La primera de ellas decía que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas, y a estas partículas les dieron el nombre de átomos. ¿Sí? El otro postulado decía que estas partículas, estos átomos, eran iguales entre sí, pero diferentes de un átomo a otro. Es decir, que un átomo oxígeno era similar a otro átomo oxígeno, pero era diferente a un átomo de carbono, era diferente a un átomo de nitrógeno, a un átomo de fósforo. El tercer postulado que Dalton aportó, o por el cual tuvo a bien sustentar su teoría, es que los compuestos se forman cuando se juntan átomos. Vemos ahí en la ilustración una representación del agua por un lado, una representación del agua oxigenada por el otro lado. ¿Sí? Entonces, lo que decía Dalton en este tercer postulado era que los compuestos se formaban enlazando átomos. Si los enlazo de una forma, los tengo formando agua. Si los enlazo y le agrego un elemento más, los tengo formando ahora un agua oxigenada. Ajá. Y el cuarto postulado que Dalton basó su teoría era que en las reacciones químicas los átomos se intercambian, pero ninguno de ellos desaparece ni se transforma. Y les digo que esto se ha mantenido porque, por ejemplo, vemos una representación en la diapositiva donde primero nos marca que tenemos 4 hidrógenos. Reacciona, ¿sí? Si estos 4 hidrógenos reaccionan con átomos oxígeno, producen moléculas de agua. ¿Sí? Entonces ya vimos cómo estos postulados que Dalton manejó, pues hoy día, pues si no es la esencia, son parte importante de lo que conocemos. ¿Sí? Años más tarde, fíjense que llegó otro aporte muy importante, y aquí fueron donde empezamos a conocer las cargas, que en la materia no únicamente existían cargas de un solo tipo, sino que había cargas diferentes. ¿Sí? Llegó Thomson, que a él se le atribuye como el descubridor del electrón. Esto por los experimentos que él realizó. ¿Sí? Él trabajó con gases y veía cómo el flujo de partículas, sí, había flujo de partículas, unas estaban, unas rebotaban, unas quedaban, otras iban ahí. Entonces él decía, es que existen en un átomo vamos a encontrar partículas diferentes, ¿sí? Fíjense que él empezó a desarrollar un pequeño modelo del átomo donde veía que la mayor cantidad, la mayor masa de un átomo eran cargas positivas, es decir, protones, y que solo tenían algunos electrones distribuidos. Tan así fue que a él se le atribuye una representación que se le conoce como el pudín con pasas, es decir, las pasitas representaban a las cargas negativas y a toda la masa del pastelito, bueno, eran las cargas positivas. Él empezó a identificar, ¿sí?, cuáles eran los iones positivos, o también mejor conocidos como cationes, y a los negativos como los aniones, ¿sí? Finalmente llegamos al modelo mecánico cuántico ondulatorio, que este modelo se basa básicamente por 3 postulados. Uno fue de Broglie, uno fue de Heisenberg, el otro fue de Rödinger, donde cada uno de ellos, por ejemplo, Broglie decía que todos los electrones tienen un comportamiento en onda, es decir, que siempre están alrededor del núcleo del átomo, están girando. Heisenberg, ¿sí?, no descartaba esta parte, sino que él decía
que era difícil, ¿sí?, determinar de forma simultánea y con mucha exactitud qué posición y qué velocidad tenían los electrones. Se le conoció como el principio de incertidumbre, mientras que Rödinger, él diseñó una ecuación de onda que permitía obtener una probabilidad de dónde encontraban los electrones. Y esta parte de información, ¿sí?, nosotros lo vemos representado con algo que se llaman números cuánticos. En sesiones más adelante hablaremos de estos números y hablaremos de la configuración electrónica, que van de la mano. Pero decirles que los números cuánticos son 4. Tenemos el número cuántico principal representado por la letra N, donde lo que nos habla este número cuántico principal es acerca de la distancia que hay del núcleo y el electrón, y está representado por los valores que van del 1 al 7. Si ustedes recordarán, en nuestra tabla periódica tenemos 7 periodos, ¿sí? A eso se refiere el número cuántico principal. Tenemos también el número cuántico angular representado por la letra L. Estos ya son valores que están establecidos, los veíamos y los vamos a ver más adelante, y están por los subniveles de energía, S, P, D, F, donde al subnivel S le damos el valor 0, al P1, al D2 y al F3. Luego tenemos el número cuántico magnético, que nos va a ayudar para determinar cuál es la posición del orbital en donde, o sea, en el espacio de la nube, en donde se encuentra el electrón. Y esta está representada o va desde el valor -1 pasando por 0 hasta +3, ¿sí? Y finalmente es el cuarto número cuántico, que está representado por el spin. Quiere decir que el electrón está girando, ¿sí? Aquí lo representamos con flechitas, ¿sí? Y hay dos valores, positivo, un medio positivo y un medio negativo. ¿Cuándo es un medio positivo? Cuando encontramos las flechitas girando hacia arriba. ¿Y cuándo es un medio negativo? Cuando encontramos las flechitas hacia abajo, ¿sí? Números cuánticos. Estos números cuánticos están muy de la mano con algo que se conoce configuración electrónica. La configuración electrónica, ¿sí?, es una manera que podemos entender cómo es que los electrones están distribuidos en los diferentes niveles y subniveles de energía. Con una tabla periódica vamos a poder ubicar a cualquier elemento conociendo algunos valores de estos elementos y conociendo cuál es el proceso, ¿sí?, para desarrollar configuración electrónica y para poder asignar números cuánticos, ¿sí? Para este tema es importante que entendamos, por ejemplo, que un orbital es el espacio de la nube en donde vamos a encontrar electrones, ¿sí? Decía Pauli que 2 electrones pueden coexistir en el mismo orbital. Quiere decir que en un orbital podemos tener como máximo 2 electrones. No tenemos más. En la nube electrónica encontramos muchos o varios orbitales, pero por cada orbital vamos a tener 2 electrones, ¿sí? Y bueno, amigos, esta información que yo les comparto es un extracto de estas fuentes bibliográficas, aquí es donde podemos encontrar esta información. Esta es la parte número 1. Vamos a entrar a conocer a esta ciencia importante, química inorgánica, empezando con la evolución que ha tenido el átomo para concebirla tal cual hoy la conocemos. Un gusto poder saludarlos. Excelente tarde desde la preparatoria número 5, Pedro Omar Hernández Vicente. Un gusto verlos.